Bienvenidos sean todos nuestros participantes. Hoy estaremos capacitándolos por lo mejor de nuestros equipos soldadores revolucionarios Furious. Nuestros expertos, Mario y Gilbert, estarán exponiendo algunas recomendaciones para conocer y evitar los defectos en soldadura. Recuerden que los comentarios de esta transmisión sirven como foro para que presenten sus dudas o inquietudes y para que nos saluden o nos digan desde qué ciudad o qué país de Latinoamérica nos están sintonizando. Recuerden que queremos saber desde dónde nos acompañan el día de hoy. Mientras ustedes nos saludan, pues saludemos a nuestros expertos que están en el Centro Furious. Mario, Gilbert, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los participantes, a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Bueno, queríamos pues darle las gracias a todas estas personas que se conecten para aclarar también, cabe resaltar que tengan si tienen alguna inquietud, por favor, nos la hacen saber a través de este medio. Y nada, pues voy a dar la palabra también a nuestro amigo Gilbert, que también nos quiere saludar. Antonio, buenas tardes, queridos participantes. Agradecerles una vez más por su puntualidad, su compromiso para estas capacitaciones que venimos regularmente haciendo mes a mes con el fin de poderles suministrar e integrar información necesaria y útil en el campo productivo, en el campo de la soldadura. Hoy traemos un tema bien interesante, como lo son todos, donde nos enfocamos básicamente en temas puntuales en el campo de la soldadura. Hay un tema que no podemos dejar a un lado y es por qué se generan los defectos en soldadura. Entonces, pues es tener presente las circunstancias que tenemos frente a la aplicación de soldadura y cómo se pueden corregir estos mismos, ¿no? La línea Furious, pues obviamente es un segmento ocasional y hobbyista, entonces está muy enfocado prácticamente a un 70, a un 80% del mercado, donde la carpintería metálica pues es el auge de esta marca y obviamente pues también necesitan esta serie de capacitaciones que es bien interesante. Es importante también saber que pues de una otra manera no solo estamos trabajando con nuestro país Colombia, sino también trabajamos actualmente con 22 países hermanos a nivel Latinoamérica. Entonces la invitación es de una otra manera que estemos conectados, que esas dudas, esas preguntas que ustedes tengan, nos las hagan saber desde cualquier parte de Latinoamérica y con mucho gusto tratamos de resolverlas. Es muy interesante que estas capacitaciones día a día están cogiendo un auge bastante interesante, mucha fuerza, porque estos tutoriales les sirven a todos ustedes con el fin de que puedan mejorar su campo hobbyista vocacional. Fíjense que cuando yo hablo de este campo hobbyista vocacional, no estoy exagerando horas de trabajo superior a 2 horas continuas, sino por el contrario, estoy enfocado a hacer puntos que no superan los 4 o 5 centímetros de longitud y que para el cual la línea Furious está segmentada. Tenemos máquinas obviamente limitadas, como las máquinas que trabajan a 110 solamente, pero también tenemos unas referencias, o tenemos más referencias donde la conexión 220 y 110 va muy de la mano, abarcando de pronto una posibilidad más grande en cuanto a la parte operativa. Son máquinas que de una u otra manera segmentadas a este campo hobbyista vocacional, pueden realizar soldaduras de producción, como un 6013, un 7018, y también está enfocada a hacer una que otra soldadura especial, un electrodo inoxidable, un electrodo de aluminio, un recubrimiento duro o una fundición. Son electrodos que de otra manera se podrían hacer con una serie de limitantes como son los trabajos muy puntuales. Vuelvo y les digo, son máquinas que están segmentadas de trabajo hobbyista y ocasional y que por ende pues nos ayudan a dar solución a esos trabajos de domicilios donde tenemos que reparar, por ejemplo, una puerta, una ventana, una cubierta, un cerramiento, donde en alguna medida esas máquinas grandes, robustas, los transformadores, un transformador rectificador, una máquina electromecánica, no se puede hacer porque por el tema de peso, volumen, desplazamiento, hace que de una u otra manera ese trabajo a domicilio se vuelva complejo. Con nuestro portafolio de la línea inversora podemos decir que Furious está al alcance y a la vanguardia para que esos trabajos que en alguna medida se volvían complejos por el tema de desplazamiento se vuelvan más fáciles, más fácil, más práctico
y ustedes puedan tener esa garantía, esa certeza de que esos trabajos se pueden realizar con máquinas pequeñas, compactas, y que pueden realizar este tipo de aplicaciones. Tengan presente que nuestras máquinas inversoras en la línea Furious son máquinas especiales también en el tema de arco eléctrico, en el proceso SMW-MMA, con opciones de trabajar TIC. Entonces, durante la capacitación vamos a estar enfocados obviamente en conocer, por ejemplo, una ficha técnica y una referencia puntual. Nuestro amigo Mario nos va a mostrar cómo se programa la máquina, cuáles son las variables que podemos tener en este segmento, que es muy básica, muy compleja, no es tan complicada de manejar, es una máquina muy básica para que ustedes al momento de realizar su operación tengan claro que lo único que tendrían que mover como mínimo es el amperaje, identificar las polaridades, pero eso lo vamos a ver en la capacitación. Entonces, pues la idea es que se puedan conectar, puedan participar y pues esperando que Antonio nos dé la vía libre para poder empezar la capacitación. Claro que sí, experto. Ya creo que nuestros participantes poco a poco se van integrando con esta dinámica. Recordarles que pueden utilizar los comentarios como foro para así plasmar sus dudas y que los expertos aquí presentes puedan contestarles. Estamos leyéndolos con atención para que esas dudas sean totalmente pues aclaradas. Entonces, siendo así, experto, creo que podemos continuar. Listo, Antonio, muchas gracias. Bueno, Gilbert nos comentaba algo sobre la aplicación de soldadura o en el electrodo manual revestido. ¿Con qué línea o con qué equipo podemos realizar? Resulta que tenemos una serie de equipos donde tenemos dos segmentos esta vez. Esta vez tenemos un segmento que son unos equipos de la línea Fix y una línea de la línea Fire. Resulta que cada uno de estos equipos o cada segmento está direccionado. Gilbert nos comentaba algo, venga, podemos hacer una aplicación de soldadura, podemos hacer un punto a punto, podemos hacer algo, sea de soldadura domiciliar, alguna reparación. Resulta que la línea Furious es enfocada en ese trabajo, un trabajo ocasional, un trabajo que lo vamos a hacer esporádicamente. Entonces, ¿qué podemos realizar con estas máquinas? Tenemos en la línea Furix dos máquinas que cuentan con una minifix, que es una máquina que cuenta con 180 amperios, que la podemos conectar a 110, 220 voltios. Esto es una máquina que está en el portafolio donde podemos hacer aplicaciones puntuales como con un electrodo 6013, un electrodo 7018. Podemos también trabajar inoxidables, en recubrimientos duros. De hecho, también podemos hacer una aplicación con un electrodo que se llama níquel 100. Esto es cuando tenemos un material más duro, que es con un alto nivel de carbono, pues que lo podemos también reparar. Es una máquina que la podemos conectar a 110 y 220 voltios. Al lado hay otra máquina que es una máquina de 140 amperios, pero debemos de tener en cuenta que en esta maquinita solo la podemos conectar a 110 voltios. Es una máquina que está pensada aquella persona que la necesite de pronto para este tema de arreglos domiciliarios, donde todas las viviendas tienen una conexión de voltaje a 110 voltios. Entonces, esta es una máquina que la vamos a trabajar con electrodo 6013, 7018, pero en electrodo recomendado con diámetro de 332. Esto pues para no llegar al máximo amperaje de la máquina. Recordemos que todas las máquinas deben de cumplir con un ciclo de trabajo. Estas máquinas anteriormente mencionadas tienen un ciclo de trabajo de 40%, es decir, que si yo utilizo la máquina sea a las 140 amperios o a 180 amperios, es una máquina que me va a brindar un ciclo de trabajo del 40%. ¿Qué me quiere decir eso? Que a su máximo amperaje la máquina me va a trabajar de una manera continua por 4 minutos. Es decir, que el minuto 0 equivale al 0% y el minuto 10 el 100%. Por eso siempre hablamos o hacemos referencia en ciclos de trabajo de porcentajes. Esto siendo el máximo amperaje, pero si yo empiezo a trabajar con un electrodo de menor diámetro o menor amperaje, la máquina va a ir aumentando ese trabajo. Entonces, pues debemos de tener en cuenta también qué electrodos son los que vamos a trabajar. Tenemos una línea también que es una FIRE, donde tenemos, perdón, donde tenemos de pronto una máquina que es más completa para aquellas personas que cuentan con más experiencia, con más habilidad,
donde me pueden decir, listo, es que yo requiero hacer aplicaciones con un electrodo celulósico. Lo podemos hacer ya con la línea FAI. Esta es una máquina, una línea que podemos trabajar con electrodos 6013, 7018, podemos trabajar electrodos 6011 y los anteriormente mencionados como también un inoxidable de recubrimientos duros níquel 100, lo podemos hacer con esta línea FAI. Son máquinas que cuentan también con conexión 110, 220 voltios, dependiendo del amperaje ya nos va a generar también una capacidad de amperaje. Entonces, son máquinas que son muy robustas y pues queríamos hacer énfasis en una máquina que es una Furious Fix 251, es una máquina que realmente es muy sencilla de configurar, es una máquina que cuenta con 250 amperios. En esta podemos también, o en las máquinas también, podemos trabajar dos procesos, sea electrodo manual revestido o un proceso TIC. En esta máquina contamos con 250 amperios, una máquina que la podemos configurar de la siguiente manera. Vamos a conectarla para que sea el display. En esta ocasión la vamos a conectar a 220 voltios, es una máquina que también podemos trabajar electrodos ya más robustos como un 532, un octavo y menor diámetro de 332. Entonces en esta máquina, ¿qué tenemos? Que tenemos el de 124 amperios, ¿sí? Pues digamos que esto es lo recomendado para que la máquina está en una opción donde la tenemos en electrodo manual revestido, tenemos una tecnología que se llama fuerza de arco y tiene un VRD. ¿Qué me quiere decir ese VRD? Una reducción del voltaje en vacío. ¿Esto con qué fin? ¿O qué me ayuda esto? ¿Para qué me ayuda? Vamos a hacer una reparación de pronto en un espacio confinado, en un tanque. La máquina le activamos ese sistema y va a reducir el voltaje. ¿Esto con qué fin? Digamos que por naturaleza o por lo general, cuando yo ingreso a un espacio cerrado, el cuerpo empieza a sudar, pues generar como el enfriamiento como si, entonces vamos a humedecer nuestra ropa con el mismo sudor. Si yo accidentalmente llegara a tocar la polaridad positiva y la polaridad negativa, yo voy a sufrir una descarga. De hecho, puede ocasionar la muerte. Con esto, cuando yo activo esto, vamos a desactivar o vamos a bajar este voltaje, que si esto sucede accidentalmente, voy a sufrir una descarga, pero no va a ser tan fuerte como si tuviéramos el sistema normal. La máquina también nos está dando una opción, nos está indicando qué tipo o qué diámetro de electrodo vamos a trabajar. ¿Esto con qué fin? Que si yo no tengo una habilidad, si yo no tengo mucho conocimiento en este proceso, digamos que la máquina va a contar que ella me va a limitar a un amperaje. Es decir, que si yo trabajo un electrodo de diámetro de un octavo, que Gilbert más adelante nos va a explicar esa fórmula sencilla, es fácil de aplicar, a mí me dice esta fórmula que para el electrodo de un octavo me recomiendan trabajar lo máximo un amperaje de 125 amperios. Entonces, si yo activo esa función, la máquina me va a limitar o me va a dar esa opción de no sobrepasar estos valores o estos amperajes. Eso para tener una eficiencia mayor al momento de hacer esta labor, esta aplicación de soldadura. Entonces es una máquina que cuenta con esos 110, 220 voltios, contamos con calidad del amperaje que son sus 250 amperios y cabe resaltar que la marca Furious tiene un año de garantía. Esa pues, la marca Furious como tal cumple con todo esto, digamos que servicio técnico, si les llega a pasar y está dentro de garantía la máquina, si por alguna razón, si les llega a presentar que se apagó la máquina, pues inmediatamente lo llevan a un centro de servicio y allí le prestarán todo el servicio como tal. Entonces, Antonio, queremos saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Claro que sí, experto. Nuestros participantes quieren saber después de qué voltaje al vacío podemos soldar más allá de los 3 electrodos básicos. Esa es la pregunta que más o menos se presenta más en los comentarios. Después de qué voltaje al vacío eh, el usuario puede soldar Listo, más allá de Antonio. los 3 electrodos Bueno, es básicos. una pregunta. Listo, Antonio. Es una pregunta pues que
que es bien interesante, bien importante al momento de saber seleccionar una máquina respecto a los electrodos. Recordemos que hablamos de dos líneas, la FIX y la línea FIRE. La línea FIX son equipos o son herramientas que están diseñadas o enfocadas en hacer aplicaciones muy básicas. Yo mencioné algo que también podemos hacer en la aplicación del equipo FIRE, pues que ya es algo de más experiencia, la persona requiere o tiene más experiencia en este campo. Entonces, ¿para qué me sirve ese voltaje en vacío? Lo acabamos de mencionar, para identificar qué equipo o qué tipo de soldadura puedo aplicar. Entonces, es decir, en la línea FIX voy a encontrar voltajes en vacío que son de pronto iguales o un poco superiores a los 65 voltios. Si yo requiero hacer aplicaciones de pronto para electrodos como un 6011, un 6010, un aluminio, digamos que aquí con estos electrodos pues ya requiere un poco más de destreza, debo llevar el arco un poco más pegado al material base. Pero, ¿cómo lo identifico? Todos los equipos cuentan con una ficha técnica. En los equipos lo vamos a encontrar en la línea o en la parte inferior de este. ¿Cómo sabemos o cómo lo identificamos? Es muy sencillo. Lo vamos a validar con una sigla que es, por lo general, es reglamentaria, que la vamos a ver como un U0. Esa identificación la encontramos más o menos en la mitad de la ficha técnica identificada como U0. Si nosotros miramos esta en la línea Furious Fire 215 o 285, cuentan con un voltaje superior, perdón, igual a 85 voltios. ¿Qué me quiere decir esos 85 voltios? Cuando yo tengo este voltaje voy a poder trabajar cualquier tipo de electrodo. Esto empieza a partir de los 70 voltios. Cuando yo tengo en una máquina voltajes superiores a los 70 voltios en vacío, ya puedo trabajar todos los electrodos como tal. Muchísimas gracias, experto. También tenemos una pregunta de nuestro participante y muchas gracias por esa participación. De César Quintero nos dice, ¿con cuántas tarjetas cuenta este equipo? Bueno, digamos que es una pregunta, pues que, o es un mito, que cuántas tienen las máquinas. Digamos que yo puedo decir que la máquina cuenta con 4 tarjetas, pero realmente lo que tiene la máquina es una tarjeta principal, ¿sí? Donde tiene todos los componentes electrónicos, donde se encarga de corregir la corriente de alimentación y de transformar esa corriente en potencia. Entonces, digamos pues que es una máquina o son máquinas que cuentan con más de 2 tarjetas, pues por lo que yo les acabo de indicar. Puedo decir que el panel frontal va a tener una, que el interruptor va a ser otra. Entonces, eso es como tal un mito que tienen muchas personas, que entre más tarjetas tenga una máquina, pues mejor va a ser. No, realmente no es eso. Yo puedo decir que esta máquina puede tener 3, 4 tarjetas, pero realmente lo importante es cómo está diseñada la tarjeta. Ok, muchísimas gracias, experto. Por el momento esas son las dudas que nuestros participantes han generado al principio de esta capacitación. Muchas gracias por estar tan activos. Esperemos que pronto quieran aclarar más. Estamos atentos a los comentarios. Listo, Antonio, muchas gracias. Bueno, ya sí, de verdad, hagamos claridad, pues si tienen alguna inquietud, por favor, nos la hacen saber. Y ya pues le doy la palabra a nuestro amigo Gilbert, que ya es el que nos va a explicar cómo evitar estos defectos en la soldadura que debemos de hacer. Claro que sí, Mario, muchas gracias. Digamos que ya conocemos un avance bien interesante de lo que es la tecnología Furious, ¿no? De lo que puede hacer. Tener presente que al momento de que ustedes quieran adquirir una de estas máquinas, es importante conocer primero la referencia, la capacidad de amperaje y la ficha técnica, que prácticamente es la hoja de vida que está disponible en todos nuestros productos y que ustedes la deben conocer e identificar cuál es ese ciclo de trabajo que debe, cómo puede responder y cuáles son los beneficios. Digamos que son dos líneas muy interesantes, la línea Fires y la línea Mini Fits, porque son máquinas muy enfocadas al segmento que yo les decía, les mencionaba al inicio de la capacitación. El segmento hobbyista y ocasional está direccionado a la carpintería metálica. Es en que el tema de los domicilios hoy por hoy, eh,
la tecnología y la vanguardia hace que de una u otra manera no sea obligatorio o necesario llevar las piezas al taller, sino que por el contrario, hoy por hoy lo que buscamos es que la persona, el especialista, el experto que aplica la soldadura vaya a esos sitios con el fin de poder realizar esas aplicaciones puerta a puerta, con máquinas muy sencillas, muy compactas, muy fáciles de desplazar y que de otra manera no tienen ninguna complejidad. Las máquinas que nos mostró aquí nuestro amigo Mario están enfocadas o especializadas en el proceso SMAW, que es el mismo proceso MMA. Básicamente estos dos procesos unifican lo que es el concepto de soldadura de electrodo, soldadura de varilla, que son nombres coloquiales que les damos, soldadura de barra, soldadura eléctrica. Vemos que el fuerte de la línea Furious, el segmento, siempre va a estar enfocado en un proceso SMW que equivale al proceso MMA. Como se mencionó ahí durante la capacitación, la ventaja de estas máquinas es que ellas pueden realizar soldaduras como un 6013, como un 7018, como los cromarcos que son electrodos inoxidables, como un electrodo de aluminio. Digamos que en el caso del electrodo de aluminio no va a ser cordones, sino solamente estamos enfocados al tema de los puntos, porque está segmentada ese campo. Soldaduras de recubrimientos duros, soldaduras de fundición. Entonces fíjense que esta línea no está limitada, al contrario, tiene una capacidad electrónica de poder desempeñar cualquiera de estos productos sin ningún problema. Tenemos el proceso, tenemos el nombre como tal, tenemos la soldadura, pero es muy importante conocer por qué se generan los defectos de soldadura, cuáles son esas causas y qué podemos hacer para prevenir eso, ¿listo? Entonces, además de esta información, es muy importante identificar también lo que es el antes de la soldadura. Hay 3 ejercicios que son muy importantes a tener en cuenta. En este caso, pues, vamos a generalizar esos 3. Vamos que siempre vamos a hablar de un antes, un durante y un después. Aquí de pronto nos vamos a saltar estos 2 primeros para encontrar esos defectos. El después de aplicar las soldaduras, donde vamos a encontrar las anomalías, las irregularidades, después de realizar las aplicaciones de soldadura. Ese después está enfocado al tema de defectos y criterios que de una otra manera son rechazables en un procedimiento, en una norma o simplemente en una reparación de una pieza como tal. El después básicamente está enfocado a esto. Entonces, ¿cuáles son esos defectos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es una porosidad, vamos a encontrar lo que es un socavado, vamos a encontrar un exceso de salpicadura, vamos a encontrar faltas de llenado, vamos a encontrar inclusión de escoria, vamos a encontrar falta de fusión, vamos a encontrar golpes de arco, vamos a encontrar desviación de arco eléctrico, vamos a tratar de hablar de estos que en alguna medida son los más significativos y los que vamos a encontrar después de aplicar la soldadura. Entonces, en el caso de la porosidad,
básicamente la porosidad está enfocada a la generación de bolsas de agua. Cuando yo estoy realizando mi cordón de soldadura, aquí voy a tratar de hacer un movimiento con técnica de aplicación que se llama zigzag, media luna o semicírculos, donde al momento de llevar la continuidad del cordón de soldadura, en algún momento me van a generar estos orificios. Entonces, básicamente, la porosidad está enfocada a esas bolsas de agua que se generan después de solidificarse la soldadura cuando estuvo de un estado líquido a un estado sólido. Pueden haber varios factores, pero es muy importante que ustedes sepan que la porosidad está enfocada, está direccionada obviamente a preparación de pieza, material contaminado, técnica de aplicación errada, electrodo inadecuado, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Lo que sí es importante es que ustedes puedan identificar cuándo se presenta esa porosidad y cómo se puede corregir. Hablamos del tema del socavado. El socavado básicamente es un destrozamiento que se le hace a la pieza, del material base, por también muchos factores, una operación errada, un amperaje excesivo, una técnica inadecuada. Entonces lo que hacemos también es el mismo ejercicio, el mismo principio, la misma técnica. Miren que cuando yo llego aquí a las esquinas, normalmente la soldadura debería quedar en una presentación uniforme. Pero cuando yo me demoro acá por una técnica inadecuada, se empiezan a presentar unos defectos como destrozamiento de material, entonces la soldadura ya no va a llegar hasta acá, sino por el contrario, va a quedar aquí hueco. Queda hueco y queda hueco. Entonces digamos que los socavados están enfocados a eso. Al momento de realizar una aplicación de soldadura puntual, el destrozamiento sin falta de llenado de soldadura, sin que la soldadura cubra ese hueco, pues va a ser el punto más frágil de una pieza. Entonces nosotros podemos garantizar que la soldadura haya tenido muy buena fusión, pero no contemplamos que el socavado, de una u otra manera, en esa falta de llenado, puede ser una causal de que la pieza se fracture, se fatigue y se rompa. Entonces, en un tipo de junta de estas como el filete, un socavado se ve de esta manera. La soldadura viene hasta aquí y el material se destroza acá. Entonces, si esta pieza yo la someto a una fuerza de tensión o de compresión, pues el punto más frágil no va a ser la soldadura, sino por el contrario, va a ser donde vamos a encontrar menos dimensión de material base. Entonces, el socavado, vuelvo y lo repito, está relacionado es con una técnica de aplicación errada, un exceso de amperaje, una velocidad de avance muy rápida, o sea, no estamos coordinando el aporte con el rendimiento del movimiento de la mano. La limpieza también es un papel fundamental que puede generar este efecto, y otras variables que uno debe tener en cuenta. Un socavado en códigos, normas o estándares de calidad puede ser medible, o sea que se puede aceptar siempre y cuando cumpla unas dimensiones específicas. Si sobrepasa el porcentaje y si sobrepasa las dimensiones, automáticamente se rechaza, se considera un defecto, y pues en el tema de reparación o reproceso, pues obviamente se van a incrementar los costos. Venimos a lo que es el exceso de salpicadura. La salpicadura básicamente está relacionado, ya tenemos aquí, permítanme un momentico, tenemos porosidad, socavado, digamos aquí exceso de salpicadura. Está relacionado con la limpieza. Digamos que en general, el mayor volumen en demanda de producción, de trabajo jovista o ocasional, estamos enfocados en lo que es aplicar aceros al carbono, estamos enfocados en lo que es también en aceros inoxidables, y posiblemente algún trabajo jovista ocasional podría llegar materiales no ferrosos como el aluminio. Entonces, para los tres casos tenemos tres tipos de materiales distintos. En este caso, pues tenemos nuestra lámina de acero al carbono, tenemos nuestra lámina de acero inoxidable y tenemos nuestra lámina de aluminio. Digamos que así sería como se presenta de la siderúrgica, de la acerría, pero además tiene una capa protectora que obviamente va a cumplir unas funciones. En este caso,
esta capa superficial, que la voy a dimensionar un poco para que ustedes me entiendan cómo funciona, es una laminita delgada que está sobrepuesta de lo que es el material 100% carbono. En este caso, esa laminita delgada que les estoy dibujando ahí, se llama calamina. ¿Listo? En el caso de los aceros al carbono, el acero al carbono es ese mismo concepto que tenemos al momento de ir a nuestra ferretería y preguntar por la lámina hot roll, cold roll, la perfilería para hacer cubiertas, los tubos cuadrados para hacer cerramientos, tubo redondo, lámina delgada, semidelgada, gruesa, de dimensiones bastante prolongantes. De una otra manera, esa lámina que encontramos en la ferretería, ¿listo? Tenemos las láminas de acero inoxidable, que también, obviamente, tienen un porcentaje de carbono, pero con unos elementos adicionales y con una capa protectora, una lámina delgada que es a base de cromo y de níquel. Esto pues lo que hace de una otra manera, en el caso del acero inoxidable, es proteger el acero como tal de bacterias o contaminantes enfocados de pronto a fabricar piezas que manipulen productos alimenticios. Y en el aluminio también tenemos una capa superficial que se llama la alúmina. Entonces, fíjense que en estos tres casos encontramos el material, digámoslo así, 100% puro, con una capa superficial que va a cumplir unas funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones específicas? Primero, darle mayor durabilidad al material para que no tenga defectos como la corrosión, como la oxidación y posiblemente otros defectos que son dañinos para la pieza como tal. En el caso del acero inoxidable, pues lo que les mencionaba a ustedes, al momento de querer fabricar una pieza que manipule, transporte o almacene productos alimenticios, pues bacterias de alta contaminación para el ser humano, lo que hace estos componentes es de una otra manera neutralizar para que no se formen esos huevos, para que no se generen esas pollas y obviamente para que no se genere la bacteria. Nos ayuda mucho el material y también nos sirve mucho para el tema de que no tengamos defectos como la cavitación, la corrosión, la oxidación. Son materiales que se pueden direccionar a temperaturas muy elevadas y temperaturas bajo cero. En este caso podemos estar hablando de lo que se conoce como piezas sometidas a temperaturas criogénicas. Entonces, uno de los materiales enriquecidos en eso es el acero inoxidable. Y el aluminio, pues también tiene esa capa superficial para darle mayor durabilidad, para darle muy buena conductividad eléctrica, como es el alúmina. Digamos que al momento de comprar estos productos nuevos, pues nos lo entregan de esa manera. Una capa de calamina, de una u otra manera se puede ver reflejada. Vamos a ver si podemos buscar por aquí una platinita que tenga una capa de calamina. Vamos a mostrar aquí este tubito. Esta capa que ustedes ven acá, que es de color gris oscuro, es lo que llamamos la calamina, esa laminita delgada. Digamos que esto es lo que va a hacer que le va a dar más durabilidad a esta pieza tubular para que cuando esté sometida, por ejemplo, a la lluvia, a la intemperie, se pueda prolongar. No quiere decir que no se oxide, sí se va a oxidar, pero a largo plazo. La calamina es un protector acá, pero es perjudicial para el momento de la aplicación de soldadura. La mejor recomendación que tenemos es limpiar la pieza, como lo estamos mostrando aquí en la imagen. Fíjense que aquí tenemos el mismo material, sino en diferente presentación. Tenemos una pieza tubular, tenemos dos platinas, dos láminas, que son del mismo acero al carbono, pero una tiene la capa de calamina y la otra ya fue una pieza preparada para poder aplicar la soldadura. Digamos que con esta característica puntual de la limpieza, lo que vamos a minimizar en un porcentaje bastante alto es el tema de la salpicadura. Cuando el arco eléctrico hace contraste con la pieza, si no hay una preparación como tal, pues el exceso de salpicadura va a ser tan alto que no vamos a tener cordones de soldadura, sino que por el contrario, tenemos que remover soldadura adicional con ese exceso de salpicadura. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que sea cual sea la pieza, es importante la limpieza. Además de la capa superficial que tiene de calamina, posiblemente cuando tenemos que hacer esa reparación de domicilios, donde nuestras puertas ya tienen 1, 2, 3 capas de pintura, pues es muy importante removerla.
Algunos de ustedes podrán decir, oiga, pero es que yo tengo máquinas que hacen arco eléctrico por encima de la pintura. Nosotros hoy por hoy tenemos máquinas inversoras que lo que hacen es entregarles a ustedes eficiencia de la corriente, y eso de pronto lo vamos a ver ahorita si nos queda algo de tiempo para poderles transmitir a ustedes cuál es la tecnología de tenerla, cuál es esa ventaja de tener la tecnología inversora, pero simplemente estamos enfocados a que el consumo de estas máquinas comparado con un transformador rectificador, se promedia entre un 50 y un 60% mucho más bajo. Quiere decir que en el recibo de la luz ese incremento automáticamente, o esa reducción, perdón, se va a ver en un valor significativo, que si yo quisiera llegar al tema de costos, podría decir que con ese consumo que me estoy economizando, teniendo una transformadora, una inversora, posiblemente podría comprar dos o hasta tres inversores, teniendo el mismo consumo que con una transformadora o una transformadora rectificadora. Entonces, para que esa máquina tenga ese rendimiento que les acabo de decir, perdón, esa reducción del 30, 40 hasta el 50%, es muy importante que la fluctuación de corriente tenga una fluidez muy uniforme, y eso se logra con la limpieza, garantizando fluctuación de corriente y evitando el exceso de salpicadura. ¿Cómo vamos hasta ahí, Antonio? ¿Nuestros participantes tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Escucho Vamos como súper callado. bien. Claro que sí, experto, vamos súper bien. Nuestros participantes están atentos. Nos han mandado saludos desde también El Salvador, desde México. Y hay un participante que tiene una inquietud, que es Fabio Además, que nos dice, ¿por qué la línea fix no puede aplicar el electrodo 6011? Claro que sí, muchas veces a nuestro participante. Fíjense que cuando yo les hablo del segmento, y aquí lo voy a escribir, aquí la cámara me va a ayudar a que entiendan un poco cuando hablamos de segmentos. Los segmentos es el enfoque que tienen nuestras líneas, ¿listo? En la línea Furious, y vuelvo a recapitular, a recalcar, el trabajo es ocasional y el trabajo es jovista. Cuando yo hablo de estos dos segmentos, yo automáticamente relaciono esto con electrodos como el 6013 y el 7018. ¿Por qué no hablo de un 6010 o un 6011? Porque estos electrodos, por su característica química, ya no son un segmento jovista y un segmento ocasional. Imagínense ustedes aplicando un electrodo que se caracteriza porque es de muy alta penetración, que se utiliza para realizar pases de raíz, aplicándolo en una lámina calibre 16, calibre 18. El electrodo, por ser tan agresivo, automáticamente lo que hace es romper el material. O sea que si yo quisiera reparar una puerta, una ventana, ese cerramiento, esa cubierta, con un 6010, por más tecnología que tenga en la línea Furious, no lo van a lograr hacer, porque primero lo va a romper, y segundo, las máquinas no están diseñadas para hacer ese tipo de aplicación de electrodo, porque no es el segmento. Digamos que hubo un tema bien importante que mencionó uno de nuestros participantes que generó la duda, y nuestro amigo Mario no la respondió, cuando hablamos de lo que es el OCB. El OCB significa voltaje en vacío, que para poder aplicar un 6010 o un 6011 se necesitan unos requerimientos mínimos que la máquina tenga en esa facilidad tecnológica de poderla desempeñar. En este caso, la línea Furious está limitada porque no es el segmento. Si yo quisiera utilizar un 6010, un 6011, fíjate que yo no les voy a hablar ya de ocasional o jovista. Yo pasaría a un segmento que se llama segmento profesional. ¿Listo? Que en este caso automáticamente ya la línea Furious se sale de contexto. O sea que al momento de que yo quiera adquirir una máquina como tal, es muy importante tener claro dónde voy a poner a trabajar mi máquina. Las máquinas ocasionales y jovistas no las podemos sobredimensionar. Esto lo podemos familiarizar con una analogía como la de los vehículos. Si yo tengo un vehículo de alta gama, si yo tengo, no hablemos de marcas, digamos que son de la línea Plus, de los vehículos a nivel mundial, y yo si quisiera poner a prueba en un sitio brusco, agreste, un terreno destapado, pues el carro en principio lo puede hacer porque me puede desplazar, me puede llevar, pero ¿qué va a pasar con los componentes? Que se va a dañar. Posiblemente nuestra línea Furious podría ser el 60 y el 6011 con unas condiciones muy altas de exigencia, lo que quiere decir que ese trabajo jovista y ocasional de la marca como tal, en la vida útil para la que está promediada el equipo, posiblemente se puede minimizar
a menos tiempo. Entonces, fíjense que por tecnología se podría hacer, más no lo recomendamos porque un 6010, un 6011 no es un segmento profesional, no es un segmento hobbyista ni ocasional. Entonces, por eso es que no recomendamos que en la línea Furious se hagan aplicaciones con electrodos como un 6010 o un 6011. Muchísimas gracias, experto. Espero que al participante le haya quedado clara esa inquietud. Estamos atentos por si otro participante quiere declarar, puede plasmarla en los comentarios, ya que sirven de foro para que puedan responder todas sus inquietudes. Ahí ya nos agradeció nuestro participante Fabio Además. Muchísimas gracias por su participación. Esperemos que los otros participantes también que se puedan llevar su conocimiento, puedan, acuérdense que esto está hecho para ustedes, este tipo de capacitaciones, y, no, y también recordarles, expertos, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Furious Tools, en este Facebook, en esta Facebook page en donde estamos haciendo la transmisión el día de hoy, y también pueden cerciorarse de la ficha técnica del equipo que más le llame la atención en nuestra página web oficial como Furious Inverter, que estamos también ahí participando también con este tipo de contenido, plasmando todas nuestras tecnologías. Aparecemos como furioustools.com, en donde además de nuestra línea de soldadura, también pueden cerciorarse con nuestros otros productos como nuestra línea de herramientas o accesorios que tengan que ver con la línea de soldadura, también complementarios como caretas y demás. Entonces ahí pueden ver nuestras fichas técnicas completas, más específicas, y también pueden ver todos los manuales de las herramientas para que puedan hacer mejor uso o operación de todos estos equipos inverter. Claro que sí, Antonio. Entonces, esta información es muy interesante. Digamos que aquí podemos tener mucho tiempo para hablar del tema de defectos. Me quise enfocar fue en estos primeros. Me hace falta el falta de llenado, voy a hacerlo así rápidamente. La falta de llenado básicamente es la aplicación de soldadura, donde de otra manera hay una limitante o hay una parte en vacío. Esto que estoy aquí subrayando, que estoy demarcando, es cuando yo hago una serie de aplicaciones de soldadura donde queda este punto en vacío. Esto es lo que llamamos falta de fusión. Y una falta de fusión posiblemente está enfocada a no realizar lo que técnicamente se llama traslape o solape. En un principio, los cordones de soldadura, si yo quisiera realizar puntos uno sobre otro, debería realizar esta técnica, que el punto que voy a realizar quede puesto en el cordón anterior y el otro quede iniciando el avance como tal. Cuando yo hago estos vacíos, pues obviamente voy a tener la fluctuación, voy a tener la delimitación y el punto de fractura más fácil, más concentrado acá por una aplicación errada. Digamos que estos serían los conceptos técnicos. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios prácticos tratando de mostrarles a ustedes o simular cómo es una inclusión de escoria, cómo es una falta de fusión, un golpe de arco que muchos no lo conocen, no lo identifican, y una desviación de arco. Antes de iniciar la parte práctica, es muy importante recordarles a nuestros participantes, a nuestros usuarios, con ayuda de nuestro amigo Mario, explicarles un poco a poco cuál sería el paso a paso para poner a trabajar nuestras máquinas. Quiere decir, oiga, explicarles a ellos dónde se pone la pinza portamasa, dónde se pone la porta electrodo, si estos cables se les pueden dar extensión, se pueden promediar, no se pueden promediar. Digamos que esta información es muy importante porque algunos de ustedes sí participan activamente, quieren aprender, pero muchos no conocen esas directrices, esos conceptos básicos elementales, y de una otra manera hacen que al momento de aplicar la soldadura se vuelva una limitante por no tener esos conceptos claros. Entonces vamos a pedirle el favor a nuestro amigo Mario que nos vaya explicando eso. Mientras tanto yo me voy a colocar mis elementos de seguridad para poder mostrar a ustedes, vuelvo y lo repito, lo que es una inclusión de escoria, una falta de fusión, un golpe de arco y una desviación de arco. ¿Perfecto? Listo, Gilbert, gracias. Bueno, entonces vamos a explicar de una manera pues más sencilla qué es lo que debemos de tener en cuenta al momento de conectar una máquina. Pues lo primero que debemos de tener claro es a qué voltaje es la que lo vamos a obtener. ¿Por qué es importante tener claridad en esto? Porque digamos que si nosotros tenemos una máquina que sea conectada a 110 voltios y tengamos una mala elección en el electrodo, pues nos va a generar algo que nos comentaba Gilbert anteriormente. Va a quedar una faltante de fusión. Digamos que esto es algo grave en la aplicación de soldadura.
Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta acá? Ya no lo mencionó el saber seleccionar el electrodo o el diámetro del electrodo que vamos a trabajar. Entonces, una vez tengamos esto, que identifiquemos bien el electrodo, pues ya procedemos a conectar la máquina, que está compuesta de la siguiente manera. Cada una de estas máquinas o cualquier equipo de soldar tiene ambas dos polaridades, una polaridad positiva y una polaridad negativa. En su caso, o en dependiendo del fabricante también del electrodo, pero en su general, en su mayor parte de uso, el electrodo siempre va conectado a la polaridad positiva. Eso quiere decir que la pinza masa va conectada a la polaridad negativa. Porque digamos que para que lo comprendamos de una manera más sencilla, vamos a obtener una concentración de calor en la polaridad positiva del 70%. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito que se funda sobre el material base. Si yo cambio esta polaridad, si yo cambio la pinza masa a la polaridad positiva, estoy cambiando esa concentración de calor. Entonces, es decir, que para que el electrodo se comporte de una manera más eficiente o más sencilla, pues el electrodo está conectado en su polaridad positiva. Entonces, eso también depende mucho de la conexión y pues lo más importante es lo que estamos hablando hoy. Si tenemos también una buena aplicación o si tenemos una buena conexión de red eléctrica y saber conectar ambos cables, pinzamasa y portaelectrodos, pues estos factores de defectos en la soldadura van a minimizar. Entonces acá tenemos una aplicación con un electrodo, bueno, digamos que vamos a hacer la aplicación con un electrodo 63. Vamos a hacer demostración en una inclusión de escoria. Vamos a trabajar un amperaje muy bajo para hacer el ejercicio, que es un amperaje y puede quedar la inclusión. Eso también pues lo mencionamos también, pues si no tenemos una buena selección del electrodo va a quedar ese defecto que Gilbert está haciendo del ejercicio, que es la inclusión de escoria. Entonces, realizando este ejercicio con el diámetro de 1/8, vemos que el arco es difícil de iniciar. ¿Por qué? Porque ese diámetro del electrodo requiere de más amperaje. Entonces, aquí se puede ver, se puede notar que hay una falta de fusión y una inclusión de escoria ahí como tal. Entonces, al momento de hacer la aplicación de soldadura, debemos, para minimizar o evitar todos estos defectos, debemos de aumentarle más amperaje a la máquina. Entonces aquí vemos que hay eso es un defecto en la soldadura, que hay falta de fusión, volvemos a repetir, falta de fusión e inclusión de escoria. Entonces vamos a aumentarle el amperaje para que se note ese ejercicio, que ya se va a comportar de una manera distinta el electrodo sobre el material base. Ahí ya vemos pues, que en el amperaje recomendado, pues, ya se tiene una mayor estabilidad de arco de la máquina y ya el electrodo va a quedar más homogéneo como tal. Es importante tener claridad en esto. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una aplicación de pronto donde requiere alguna calificación del soldador, pues esto pasa a ser un defecto y no va a ser admitido. ¿Cuál sería un golpe de arco? Vamos a hacer el ejercicio para que miren cómo es el golpe de arco. El golpe de arco consta de cuando yo inicio el arco de soldadura y no logro iniciar en la parte que es. Entonces, acá vemos que se hizo la aplicación, se hizo un empalme, pero vemos en el lado, en esta zona, que Gilbert hizo un golpe de arco accidental. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos este ejercicio? Estamos debilitando el material base, donde esto también pasa a ser un defecto. ¿Por qué? Porque aquí, con ese choque o con ese choque térmico que pasó acá, se van a agrupar como tal los componentes o las moléculas del material base. Esto a futuro puede generar una fisura o una grieta en el tubo, en la platina, que se haya soldado así de esa manera.
Entonces, aquí en la práctica que está haciendo Gilbert ya es un ejercicio que se llama desviación del arco eléctrico. ¿Esto de qué consta? No tiene una proyección o esa transferencia del electrodo, no se está direccionando de una manera más eficiente al material base, permitiendo que el cordón o la aplicación de soldadura no quede de una manera más homogénea. Estos defectos son los que más usamos o los que más tenemos en el día a día en cualquier aplicación de soldadura. Pero resulta que si hacemos como la práctica de lo que nos explicó el compañero el día de hoy, vamos a minimizar todos esos factores, eh, todos esos factores de efectos en la soldadura. Entonces no sabemos si, Antonio, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Por el momento, no experto, nuestros participantes están un poco tímidos, pero creo que están todavía ahí con nosotros sintonizados, pero creo que la información les está siendo bastante útil, ya que pues no han generado otras dudas. Entonces creo que estamos al tanto y hay que recordarles que los comentarios de este Facebook Live sirven para poder presentar estas inquietudes que les surjan y así poder identificar esos defectos de soldadura que quizás en sus trabajos han tenido y es la hora de solucionarlos o poder prevenirlos con esta información. Entonces, si tienen alguna duda, aquí los estamos leyendo bastante atentos. Listo, Antonio, muchas gracias. Bueno, digamos pues que la capacitación de hoy era cómo evitar esto, pues pienso que se explicó muy detalladamente el paso a paso de lo que es lo que ocasionan estos golpes, qué es lo que ocasionan estos defectos. Entonces, pues nada, queríamos darle los agradecimientos a todas las personas que se conectaron el día de hoy y nada, pues vamos a estar aquí muy atentos de verdad también para cualquier inquietud o una próxima capacitación. Entonces también queríamos darle las gracias a nuestro amigo Gilbert. No sé si tenga algo por decir también. Claro que sí, Mario. Tener presente que estas capacitaciones son muy enriquecedoras en el momento de poder adquirir un poco más de conocimiento. Fíjense que a pesar de que estas aplicaciones que día a día son nuestro pan de cada día, hacen que la aplicación errada esté enfocada y esté bajo la responsabilidad más alta en el tema de la tecnología. Pero no tenemos en cuenta que al momento de operar, el factor humano juega un papel fundamental para evitar todo este tema que vimos relacionado a los defectos. Los defectos de soldadura de una u otra manera están relacionados con la operación y la manipulación adecuada que yo pueda hacer, tanto de mi máquina de soldar como el aporte y obviamente la preparación y la limpieza de la junta. Entonces son tips que deben tener ustedes muy claros al momento de hacer esa reparación, hacer esa aplicación de soldadura puntual y determinada y tener muy buenos resultados. Queremos agradecer por el compromiso, las ganas de adquirir un poco más de conocimiento y pues que estén juiciosos para las próximas capacitaciones. Antonio, muchas gracias y saludos a todos.